¿Cómo están ustedes? Gusto saludarlos en este día miércoles 9 de abril de 2025. Día otoñal. La verdad es que ya la presencia de otoño es muy notorio en nuestra región del Maule. Me pongo hasta poético viendo las hojitas doradas caer de los álamos y esas cosas. Eso es bonito, ¿eh? Tiene su encanto el tema. Pocaso me gusta el invierno, pero es absolutamente necesario. Pero buscándole el lado bueno a la cosa, claro, es bonito estos tonos dorados que se ven del envejecimiento, de las hojas, la caída, tiene su encanto el otoño. No por nada es también muy inspirador para los poetas, para los artistas en general, esta época del año con tonos muy dorados. Pero también es una época media complicada en cuanto a la circulación de virus respiratorios. Y es así que este año, como nunca, la campaña de vacunación se adelantó y se adelantó bastante, para que estamos con cosas. O sea, habitualmente era como a finales de marzo, como que por ahí ya partía la cosa, comienzo de abril, todo el mundo diciendo hay que vacunarse porque es la seguridad de todos y bla, 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 bla. Bueno, ¿qué pasó? Que después de la pandemia todos nos pusimos medios ariscos en cuanto al tema de las vacunas y le sacamos harto el quite. ¿Para qué estamos por decir? O sea, nos dejaron tan agujereados que parecíamos alfilereros en algún momento. Sí, eso no es nada nuevo para nadie, lo vivimos todos y sobrevivimos, que es lo más interesante. Pero ahora, este año, la cosa se viene poniendo media feita de entrada. Y es que incluso se está hablando, o sea, ya se estableció el restablecer el uso de las mascarillas en los centros asistenciales. ¿Se acuerdan que antes, una de las últimas etapas de la pandemia fue justamente que teníamos que entrar con tapabocas, barbijo, mascarilla, como le quiera llamar al aparatejo en cuestión ese que nos mantuvo esclavos durante casi 2 o 3 años, pañal también, muchos le llamaban. Se está volviendo justamente esa medida. ¿Por qué? Porque ya se está notando que la circulación de virus va a ser muy fuerte este año, virus respiratorio. Bueno, ustedes saben, nosotros vamos como a la retaguardia de lo que pasa en Europa. Bueno, como siempre, muchas cosas. Pero tal vez en este sentido tenga algún grado de ventaja, porque lo que pasa primero en Europa, en cuanto a influenza y esas cosas, permiten tirar las vacunas para lo que va a ser la circulación a este otro lado del hemisferio del planeta Tierra. Entonces, a lo mejor en ese sentido nos llevamos una pequeña ventaja porque los europeos a lo mejor tienen que ser un poco más los que tienen que llevarse la parte más dura, los primeros en ser afectados por el tema. Puede ser. O puede que sea simplemente una cadena sin fin como una bicicleta. Pero lo cierto es que gracias a ese proceso nosotros podemos esperar un invierno un poco más tranquilo, no tan afectado por la circulación de virus respiratorios que ya están pampeando, para que estamos con leceras, y eso se debe justamente a las vacunas. Pero veamos cómo va el tema de la vacunación, porque como comentaba en un principio, caramba, que nos pusimos reacios. Y recuerden que para que esta cosa funcione, hagamos un poco de historia arcaica. ¿Se acuerdan del término de inmunidad de rebaño? Hace unos años andábamos todos desesperados por conseguirla, ahora somos revalientes. Bueno, veamos. Con miras al inicio a una nueva temporada de invierno, el Ministerio de Salud adelantó la campaña de inmunización contra los virus respiratorios como la influenza COVID-19, que aún existe, señores, del virus respiratorio sincicial VRS. Ese no pasa de moda. Este último para lactantes y recién nacidos. Al año, miles de personas mueren en el mundo debido a la influenza, una enfermedad respiratoria aguda altamente contagiosa que afecta principalmente a la garganta, los bronquios, la nariz, en casos más graves los pulmones. Dentro de los síntomas más comunes se encuentra la secreción nasal, fiebre, dolores de cabeza y garganta, entre otros. Aunque según los expertos también puede manifestarse con tos seca, náuseas, vómitos y diarrea. Yo uno no tuvo idea. Es por esto que la Organización Mundial de la Salud, más conocida bajo la sigla de la OMS,
solicita a los países establecer una estrategia de prevención y cuidado. Chile, a través de su completo calendario de vacunas, la mayoría gratuitas, sí señores, gratuitas, nuestro sistema de salud será regularcito nomás, como muchas veces lo hemos visto, pero las vacunas son gratuitas y caramba que tenemos vacunas en este país. Hacían por ahí la comparación con Suiza, creo que tenemos el doble de las vacunas que los suizos. Imagínense, en el país que estamos hablando, pero así. Por lo menos en ese sentido hay que darle gracias que estamos en este país. Bueno, volvemos. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud solicita a los países establecer una estrategia de prevención y cuidado. Chile, a través de su completo calendario de vacunas, la mayoría gratuitas, acoge esta recomendación sumando la vacuna contra la influenza anualmente, actualizando el preparado a las cepas que más hayan atacado el hemisferio norte en la temporada anterior. Ven que no estaba mintiendo tanto, o sea, así va la cosa. Es como una bicicleta, seguramente en el hemisferio norte van a hacer lo mismo viendo cuál fue la que nos pegó más fuerte a este lado. Supongo, tendría lógica por lo menos para mí. En Chile, los principales grupos de riesgo son los menores entre los 6 meses y hasta el quinto básico, las personas mayores de 60 años, las embarazadas en cualquier edad gestacional y los enfermos crónicos de hasta 11, y hasta 59 años. En el caso de los gestantes, su sistema inmune aún está en desarrollo, por lo tanto está más debilitado para poder responder de forma eficiente frente al contacto con un patógeno. También la tercera edad, cuya función del sistema inmune empieza a disminuir con la edad, detalló el director del Departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica, doctor Ángel Oñate Contreras. Por su parte, el jefe de la sección broncopulmonar del Departamento de Medicina Interna de la Facultad de Medicina, el doctor Miguel Aguayo Castillo, detalla que además de la campaña de vacunación se implementa un refuerzo de los servicios de atención de urgencia de los hospitales, el aumento de la compra de medicamentos que se usan en invierno y del personal en algunos lugares. El doctor Aguayo, que también es el jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Guillermo Grant Benavente, especificó la importancia de que las personas con enfermedades pulmonares crónicas, diabetes, insuficiencia renal crónica, enfermedades hepáticas, hipertensión, obesidad, se vacunen, ya que son los más propensos a presentar un cuadro agravado al contagiarse. A ver, chiquillos, si aquí la cosa no es nada que uno sea ya un veterano. También es importante que personas que tengan estas condiciones, a ver, revisemos de nuevo. Personas con enfermedades pulmonares crónicas. 1. Ojo con ellos. Diabetes. Medio país es diabético a esta altura del partido. Insuficiencia renal crónica. Yo lo leería como personas que deben someterse a, ¿cómo se llama?, a diálisis. Hipertensión. Ya completamos el país con esto. El que no es diabético es hipertenso. Enfermedad hepática, hipertensión, obesidad, estamos listos. Estamos listos. Se deben vacunar. O sea, en definitiva, casi todo el país se debiera vacunar contra la influenza, básicamente, porque en esas condiciones, la verdad, este es un país que está en un alto porcentaje con todo ese tipo de patologías, más o menos ya, o morbilidad también lo llaman, permanente. También existen estrategias capullo. Aquí sí que estoy perdido. A ver, ¿qué será una estrategia capullo? Que atienden a familiares de lactantes inmunosuprimidos. Mira qué chava. También existen estrategias capullo que atienden a familiares de lactantes inmunodeprimidos. O sea, claro, capullo, se entiende. O sea, para evitar que chiquititos, que están con baja defensa, que los papás, los hermanos, los tíos, los abuelos con mucho cariño de repente se acercan a ellos, les dan un besito, les hacen cariño y los contagiaron. Bueno, estrategia capullo, qué interesante. No había escuchado nunca esto. Otras estrategias son vacunar al personal del área de salud, docentes y asistentes de la educación preescolar y escolar hasta el 8º año de enseñanza básica. Bueno, sí, lógico. Cuidadores de adultos mayores y funcionarios de los ELEAM, que son los establecimientos de larga estadía para adultos mayores, y también los trabajadores avícolas de ganadería y criaderos de cerdo, agregó. Claro, esto otro, los trabajadores, las personas que trabajan con adultos mayores, con niños, lógicamente,
debieron estar vacunados. Eh, ¿Dónde entrará el tema entonces de los trabajadores agrícolas y avícolas? O sea, criadores de aves y de cerdo. ¿Se acuerdan que antes de la pandemia, entre las tantas pestes que nos han atacado en este mundito, apareció una que venía de México? ¿Se acuerdan de la gripe aviar? Eso debe haber sido por ahí, por el 2016. No sé, si esta cuestión fue en escalada, fue primero la gripe aviar, después parece que fue la gripe porcina y después el remate, el COVID-19. Pero sobrevivimos igual, ¿no? ¿Ya? Sigamos. Entonces, para prevenir el contagio de esta enfermedad o hacer el cuadro más leve, los expertos recomiendan recibir la vacuna, ya que en casos complejos la persona puede necesitar hospitalización, con una neumonía estar grave, incluso morir de influenza. De repente miramos tan a menos la influenza, entre yo el profesional en base a lo que observa en su trabajo hospitalario. Esta es una vacuna que se renueva todos los años, producto de que el virus de influenza tiene sus cepas que van cambiando todos los años y son distintas. Por lo tanto, es importante entender que la no vacunación del año pasado no necesariamente me protege este año. No. Ya. No, está mal redactado. Pero dice, es necesario entender que la vacunación del año pasado en definitiva no nos hace inmunos este año. Lo que pasa es que el bicho va cambiando de vestimenta. El año pasado andaba con un abrigo beige, hoy día anda con un abrigo negro, una cosa por el estilo. Va dándose vueltas y bueno, como cualquier organismo busca la forma de sobrevivir. Y justamente como le apareció gente al camino, que es la vacuna, y lo mandó a tierra, este año buscó la forma nuevamente de lograr su objetivo y se cambia la apariencia. En el fondo es el cuento de las nuevas cepas, un cambio que va haciendo mutar un bicharraco que ya todo el mundo conoce, que es el que provoca justamente la influenza, que vivimos con él, pero que se las arregla para ponerse una nueva camiseta cada año y por lo tanto es necesaria una nueva vacuna cada año para que no nos agarre volando bajo y nos mande a rendirle cuentas al creador. A ver, veamos cómo funciona el cuento. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo con la vacuna? Todos nuestros cuerpos producen una reacción inmune porque estamos colocando una cosa que es extraña. El sistema inmune lo reconoce y hace todo lo que tiene que hacer para generar una respuesta inmune, pero algunos son más sensibles que otros, y esa es la diferencia que uno puede observar al vacunar a una persona, explicó el doctor Oñate. Las vacunas contienen un virus atenuado y cuando se inyectan, imitan la enfermedad en el cuerpo. De esta forma el sistema inmune trabaja para combatirlo y se mantiene alerta. Esto genera un poco de dolor del cuerpo en el sitio del pinchazo, que se ponga rojo en el sitio de la vacunación, dolor de cabeza, fatiga muscular, entre otros síntomas leves. Generalmente cuando colocan la vacuna informan que debe tomar abundante líquido. En caso de que se suba un poco de temperatura, tomar algún analgésico antipirético que le haya indicado su médico, agregó el doctor Aguayo. Bueno, eso ya lo sabemos de memoria, yo creo. Claro, algunas personas tienen una reacción al pinchazo por vacuna, dolor muscular, un poquito de temperatura y esas cosas. Bueno, les voy a contar un poco de mi experiencia personal. La primera vez que me vacunaron contra la influenza, hará ya demasiados años de haber sido por allá, por el año 2010, 2011. Yo todavía decía, soy un jovenzuelo, esta cuestión para mí no corre. Pero de repente, reporteando justamente el tema de la vacuna de la influenza, que en aquel entonces estaba como recién comenzándose, pero había que hacerle con un poco de promoción. Bueno, necesitaban voluntarios. Ya la pasada, no recuerdo exactamente con qué compañero de trabajo andaba en ese momento. Lo cierto es que los dos fuimos casados ahí. Pongan el brazo, niñitos. Pero es que no, pónganlo ya. Ya, vamos. La verdad andaba un poquito resfriado. Y primera vez que me vacunaba. Lo cierto es que me agarró un resfrío
de padre y señor mío que me duró como un mes. Me dejó bien volteado. ¿Qué pasó? Que como no había vacunado nunca, seguramente, claro, mi cuerpo reaccionó de una manera bastante fuerte frente a esta inoculación de una cepa atenuada de la influenza, cosa que me hizo tomarle pánico absoluto al tema y me resistí 3 o 4 años siguientes a vacunarme, hasta que cuando las cosas se empezaron a complicar nuevamente y llegó el tema de la pandemia, todo el mundo andaba desesperado por conseguirse una vacuna contra la influenza, no tenía nada que ver una cosa con otra, pero por último estaba la posibilidad de atenuar, disminuir las posibilidades, y nuevamente todos fuimos inoculados. ¿Y sabes lo que me pasó? Que no me pasó nada. Y de ahí me di cuenta que, claro, a lo mejor la primera vez puede causar una reacción un poco fuerte, que fue lo mismo que me ocurrió con la segunda dosis contra el COVID, que me dejó botado en la cama por un día, pero la primera no me hizo nada, la tercera y la cuarta, nada. Entonces después el cuerpo se acostumbra y un pinchacito que de repente uno ni se acuerda después que hasta en la noche cuando nos sacamos la ropa para acostarnos, verdad que tenía un parchecito que me emocioné cuando me vacuné. Por lo general es lo que está pasando en la mayoría de las personas. Y si le molesta un poco, su vasito con agua, una aspirina y en el peor de los casos, algo de hielo en la zona afectada, así que no molesta mucho, no es para tanto. La ventaja es que si se llega a contagiar con COVID, que está una vacuna de refuerzo ahora, que viene a ser como la quinta dosis, o contra la influenza, que ya es prácticamente perdimos la cuenta de en qué versión vamos, simplemente si lo agarra, lo va a agarrar mucho mejor parado que si estuviese su cuerpo como... A mí me agarró, por ejemplo, la primera vez que era una vacuna, o sea, un bicho atenuado, hecho para que no me causara nada y que me dejó ahí prácticamente bueno pal misifos. Después el cuerpo va actuando un sistema de defensa, de inmunidad. Bueno, cosas que pasan. Vamos a hacer una brevísima pausa. Yo tomo un vasito de agua y retornamos con más el 30 te ayuda. Recuerde, hay que vacunarse luego porque este año el bicho de la influenza viene más bravo que el año pasado. Era el mismo cuento todos los años, sí, pero no por nada este año la adelantaron. Saque usted su cuenta.